Buenas tardes. Seguimos caminando en un nuevo tiempo, en un tiempo de reconciliación. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace su aparición Juan el Bautista con un bautizo para arrepentimiento, para preparación. Y estamos hablando de 6 meses antes de la aparición ministerial de Jesús. Y Juan tiene un mensaje muy claro, un llamado al arrepentimiento. Y muchos tienen ideas variadas de lo que es el arrepentimiento. Muchos creen que es sentir pena por el pecado. Arrepentido, eso es una palabra de acción. Juan está diciendo que se debe cambiar la manera de pensar. Es que el arrepentimiento habla de un cambio de dirección. Jamás está hablando ni de pena ni de dolor en el corazón. Eso es un sentimiento. Y no tiene que ver con arrepentimiento. Cuando tú ves y entiendes realmente el cambio de mentalidad, pues este trae consigo esa profunda transformación que prepara el ser para una restauración, esa restauración de la relación con el Señor. Pero es que el arrepentimiento proviene como un don del Padre, ese don concedido a la humanidad que se recibe voluntariamente. No es una obligación, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Y Juan lo que hace es empezar a mostrar el reino de los cielos como algo cercano, no a la muerte, sino a algo que tú y yo podemos establecer y probarse aquí en la tierra. Por eso la gran obra de Juan y hoy en día de la iglesia es la de despertar este fluir espiritual y presentar la esperanza próxima a cumplirse. Es que el Padre está descrito en el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque es el venir al Padre por medio de Cristo. Tú no puedes venir al reino de los cielos a menos que dejes el pecado y esa vida egoísta. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Jesús. Arrepentíos fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los apóstoles. Arrepentíos fue la primera palabra en las instrucciones de predicación que Jesús le dio a sus discípulos después de su resurrección. Arrepentíos fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano. Arrepentíos fue la primera palabra en la boca de Pablo a través de su ministerio. Y aquí estamos recorriendo varios pasajes en la Biblia. Estamos hablando de Mateo 3, 1, 2, de Mateo 4, 17, de Marcos 1, 14, 15, de Marcos 6, 12, de Lucas 24, 46, 47, de Hechos 2, 38 y de Hechos 26, 19, 20. Por lo tanto, la exhortación al arrepentimiento haya eco en la gente, quienes entonces lo demuestran confesando sus pecados, sometiéndose al bautismo, a ese bautismo de arrepentimiento. Y estamos hablando de la preparación del camino del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque eso implica arrepentimiento y confesión sincera.
hecha desde el corazón. Pero estamos hablando de la confesión es pública, no silenciosa o individual. Es que el llamado al arrepentimiento produce contrición, lo cual debe llevar a tomar el paso decisivo y público de ser bautizado confesando los pecados. Y estamos caminando en el mensaje principal de Juan. Juan no nos habla de que, oiga, eres pecador, necesitas arrepentirte. No. El mensaje principal de Juan es el Rey Mesías ya viene. Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento era la reacción a la noticia de que el Rey y su reino vendrían. De hecho, ya están aquí en un sentido. Y es algo que nosotros aún no hemos querido entender. Por eso reconciliarse es restaurar la amistad o la armonía. Cuando dos viejos amigos resuelven sus diferencias y restauran su relación, ha ocurrido la reconciliación. La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con el Padre, allá en Romanos 5, 10, 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero Pablo lo sigue resaltando allá en Colosenses 1, 20, 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y todo esto nos debe llevar a entrar en ese proceso de reconciliación, para el cual necesitamos examinar nuestra conciencia. Debemos procurar que su palabra esté en medio del pueblo de Dios. Debemos mantener el primer amor, ser fieles a Cristo, ser pacificadores, sabios, humildes, un pueblo de oración que produce atesorar oro refinado en el reino de los cielos, escuchar la guía del Espíritu Santo, estar cerca del corazón de Cristo. En su presencia fluye una alabanza cristiana y poderosa. Tú y yo ya fuimos reconciliados y ahora tenemos el gran privilegio, la responsabilidad y el honor de reconciliar al hombre nuevamente con el Padre. Tú y yo, como creyentes renacidos y embajadores en nombre de Cristo, tenemos el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio significa un servicio con referencia a la labor que requiere. Es una responsabilidad. Reconciliación significa una reconexión, volver a unir lo que había sido separado. Muchas personas que tú conoces necesitan ser reconectadas con el Padre. Es nuestra responsabilidad desde el mismo momento en que renacimos por medio de creer. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Somos los que el Padre envía a enseñar a las personas acerca de Jesucristo, el camino al Padre. El hecho de que fue necesaria la reconciliación significa que nuestra relación con el Padre estaba rota y debe mirarse en el pasado, puesto que es una decisión que si tú no has tomado, deberías tomarla para que ya se pueda hablar en pasado. No es en futuro. De pronto es en el presente, pero para nosotros debería ser en pasado. Puesto que el Padre es santo, nosotros somos culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él a tal punto que éramos enemigos del Padre.
Romanos capítulo 5, versículo 10, y ahora somos hijos por medio de la muerte de su Hijo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo el juicio del Padre e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz con Él. Miren, la reconciliación cristiana es una gloriosa verdad que tú y yo vivimos y debemos vivir. Pero también debemos entender que tú y yo somos la iglesia. Y que la iglesia es la única institución espiritual que puede acercar al hombre al Padre. Nadie más. No la religiosidad, no la ley, no la idolatría. La iglesia de Jesucristo es la que tiene el privilegio de cumplir esta misión. Tú y yo como iglesia, cumpliendo la misión designada por el Señor. Para ello, el Padre nos ha equipado con todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestro ministerio de reconciliación. Tú y yo podemos tener gran confianza, sabiendo que hemos sido capacitados por el mismo Dios y Padre que capacitó a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y entonces vemos la intención de Pablo, porque él quiere que tú y yo veamos el mundo de una forma totalmente nueva, para que tus acciones y mis acciones provengan de este nuevo entendimiento, no de intentar con más fuerza. Que seamos transformados de una forma tan completa que seamos parte de una nueva creación. El Padre hace una nueva creación al enviar a su Hijo a la creación antigua para transformarla o reconciliarla. Por eso reflexiona si eres de una nueva creación o sigues siendo de la antigua creación. Y entonces hay un ministerio que le corresponde a toda la iglesia del Señor, el ministerio de la reconciliación. Es reconciliar al hombre con Dios el Padre. Ese debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. Reconciliar a una sociedad como la que estamos viviendo es el objetivo de la iglesia. La iglesia no debe quitarse esa responsabilidad. Es que eso es de los pastores, es que eso es de los de allá, de los líderes. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor está demandando en nosotros que muchos podamos acercarnos a Él con una actitud correcta, llevando a los nuestros a la actitud correcta. La reconciliación es uno de los actos que más cuesta enfrentar en la vida de las personas. ¿Y sabes por qué? Porque es un cambio de relaciones personales entre seres humanos o entre el Padre y el hombre. Por este cambio se reemplaza un estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y comunión. ¿Estás alejado? ¿Estás saliendo? Eso es algo que deberíamos evaluar. ¿Cómo estamos en la comunión del Padre? Debemos entender que todo proviene del Padre en la restauración de las relaciones rotas entre Él y el hombre rebelde. ¿Eres rebelde? Él es el sujeto de todo el proceso de reconciliación, cuyo amor de gracia se extiende aún a los enemigos. Amigo del Padre o enemigo del Padre. Además de recibir la palabra de la reconciliación, hemos recibido también el alto rango espiritual de embajadores. Tú y yo, embajadores en nombre de Cristo. Y como embajadores tenemos el poder y la autoridad para ocupar su lugar en la tierra. Después de todo, tú y yo tenemos a Cristo en nosotros. El Padre
nos escogió para ocupar el lugar del hombre perfecto. Entender esta verdad dará como resultado que hablemos la palabra de Dios sin temor, sin avergonzarnos y con toda confianza. Si la palabra dice que el Padre nos ve de esta manera, entonces tiene que ser verdad. Es verdad para todos y cada uno de los hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿O simplemente caminas confiando que estás en el Padre? Reconciliar al que está a tu lado, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, al familiar, aquel que está en la calle sufriendo. Reconciliarnos con el Padre es lo que Él provocó a través de Jesucristo. Como el Padre está en nosotros, ahora Él quiere estar en aquellos que están sufriendo afuera. La misión es reconciliar al mundo con el Padre, así como Él permitió que tú te reconciliaras con Él. Ahora tú eres el enviado a hacer el trabajo. Y a los que seguimos a Cristo, que estamos reconciliados con el Padre por medio de Cristo, se nos manda que realicemos el trabajo de Cristo de la reconciliación. Tú y yo, agentes que traen reconciliación a todas las esferas del mundo. Todos los días cuando salimos al trabajo o al estudio, debemos ser ministros de esta reconciliación, lo que incluye la reconciliación entre las personas y el Padre, el evangelismo, el discipulado entre las personas, la resolución de conflictos y entre las personas y su trabajo, bienes y servicios que suplen necesidades genuinas y mejoran la calidad de vida y el cuidado de la creación del Padre. Los hombres no reconcilian al Padre, sino que el Padre ha cambiado de tal modo la situación entre Él mismo y los hombres, que reconcilió consigo mismo al mundo. El Padre obró esta reconciliación para que nosotros en Cristo, de modo que solo a través de Él, que se pone entre ambas partes en discordia, logra restablecer la relación rota desde la caída del hombre en un principio. Y ya que ahora tú y yo somos embajadores, el Padre necesita que nos levantemos y hablemos ahora su palabra. Sal de tu confort y empieza a hablar del Señor. Está en nosotros decidir aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos para llevar a aquellos que conocen de vuelta al Padre a través de Jesucristo. Como embajadores en nombre de Jesucristo, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si nosotros no lo llevamos a cabo, ¿quién lo hará? El Padre necesita que nosotros aceptemos este alto honor y responsabilidad de traer a otros de vuelta a Él. Tenemos la palabra perfecta para hacerlo y el camino perfecto, Jesucristo, para llevarlo hasta allá. Le clamemos ahora nuestro poder, nuestra autoridad, nuestro derecho a reconciliar a otros con el Padre como embajadores en nombre de Cristo, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero también debemos tener presente, no hay cristianos solitarios. El Señor no nos hizo para ser ermitaños, para cerrarnos, para estar como embajadores solos y encerrados. No. El trabajo de la reconciliación tiene 3 elementos esenciales. Primero, debemos entender correctamente que se ha dañado entre las personas el Padre y la creación. Si tú no entiendes verdaderamente los males del mundo, no podrás traer una reconciliación genuina. Y para eso, primero tienes que evaluarte. Segundo, debemos amar a las demás personas y trabajar para su beneficio en vez de juzgarlas. Si amamos a las personas con las que trabajamos y tratamos de mejorar nuestros lugares de trabajo, productos y servicios, nos convertiremos en agentes de la reconciliación de Cristo. Tú y yo, siendo excelentes personas, amándonos a nosotros mismos. Tercero, ser semillas de la creación del Padre requiere que permanezcamos en comunión constante con Cristo. Si hacemos estas cosas, estaremos en una posición en la que podemos traer el poder de Cristo para reconciliar a las personas, las organizaciones, los lugares y las cosas del mundo, para que todos ellos también se puedan convertir en una
nueva creación del Padre. Yo no sé, pero creo que el Evangelio nos habla del verdadero arrepentimiento y de la verdadera conversión. El ministerio de la reconciliación necesita estar siendo predicado constantemente por hombres que cumplan estos requisitos: estar en Cristo, ser nuevas criaturas, y las cosas del pasado ya no estén en nosotros. Por eso es necesario que nos evaluemos. ¿Estamos en Cristo? ¿Somos nuevas criaturas? ¿Las cosas del pasado están en nosotros? Hoy el Señor nos dice que seamos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mientras no tengamos esos requisitos, no se puede ser agente de reconciliación. Y estamos hablando de un verdadero desafío de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Tú debes tener en paz contigo mismo. Tú debes tener paz con el Padre. Tú debes tener paz con el mundo. Y esto empieza en la casa. Esto empieza volviendo nuestra casa un cielo para que el Padre y el Hijo puedan habitar con nosotros. Muchos dicen que el Padre y el Hijo habitan en sus corazones, pero muchas veces no evalúan su caminar. Cada día mostrando realmente la imagen del Señor. Hoy el Señor, en el tiempo en que estamos caminando, nos está desafiando a ser realmente iglesia. Tú y yo, la iglesia del Señor, en el ministerio de la reconciliación. Tú y yo, embajadores del Señor. Tenemos que evaluarnos, tenemos que evaluar nuestro caminar, evaluar nuestro testimonio. No es por emoción, es por convicción. No es hablar de Dios, es vivir a Dios. No es hablar de Cristo, es vivir en Cristo. Y todo esto nos lleva a ser la verdadera iglesia del Señor para este tiempo. Una nueva iglesia, un nuevo caminar, una nueva familia, un nuevo cielo. Que todo el mundo quiera vivir lo que tú vives, en tu casa, en tu trabajo y en tu vida diaria. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque queremos realmente, Señor, entender y caminar como embajadores tuyos, Señor. Padre misericordioso, que por medio de Cristo, Padre amado, podamos llevar la palabra, Señor, donde quiera que estemos. No es viajar a las naciones, es viajar en la palabra, entender la palabra y vivirla y caminar en ella. Papito Dios, que ese ministerio de reconciliación empiece, Señor, por las familias. En este tiempo donde se han fracturado las relaciones entre familias, Señor Padre Santo, que podamos ser testimonio para restablecerlas. Papito Dios, familias fortalecidas en ti, Padre amado. Familias fortalecidas en tu Hijo, Padre misericordioso. Familias fortalecidas en el Espíritu Santo, Padre amado. Papito Dios, ser personas diferentes para ser iglesias diferentes. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque una y otra vez nos exhortas en la palabra, pero también, Señor, nos llenas de tu amor para tener unos tiempos diferentes, para no vivir el tiempo del mundo, sino vivir tu tiempo, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, nos das ese maravilloso desafío, Padre misericordioso, de andar de tu mano, de la mano de tu Hijo, guiados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado,
En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo grande. El Señor nos bendiga y evaluémonos para este desafío. Un abrazo, bendiciones.